Muy buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Como siempre es un gusto recibirlos en nuestras transmisiones en vivo aquí desde esta página de Facebook. Y pues quiero saludar primero a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Ya vemos desde la Ciudad de México los distintos estados de nuestra república y los países de América Latina. Pues ahora no me queda más que dejarle los micrófonos al doctor José Antonio Serrano para que nos modere esta sesión y presente a nuestra ponente de esta tarde. Doctor, tiene usted la palabra. Pues muchas gracias de nueva cuenta. Los damos la bienvenida a esta sesión de reflexión, de comentarios, de compartir generosamente los conocimientos de distintos colegas, historiadores y distintas disciplinas en este ciclo. Y hoy pues tenemos el agrado de oír la conferencia sobre reforma fiscal e imposición directa en México, de acuerdo y tensiones entre fisco y contribuyentes 1947-1980, de María del Ángel Molina Armenta, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, muchísimas gracias, María del Ángel, por tu participación ahora. María del Ángel es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestra en Economía con especialidad en Historia Económica por la UAM Azcapotzalco, especialista en Historia del Pensamiento Económico por el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y licenciada en Economía por la Facultad de Economía también por la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el campo de conocimiento de historia económica del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM en 2017-2019. Recientemente concluyó una estancia de investigación también postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Si ven, hay una variedad pues, de instituciones donde ha sido y participado y participa María del Ángel. Entre sus publicaciones, las líneas de investigación a las que se ha dedicado la historia fiscal mexicana de finales del siglo XIX y la del siglo XX. Sobre esta problemática ha realizado diversos estudios que han sido publicados en revistas y libros especializados. Entre sus publicaciones recientes destacan María del Ángel Molina Armenta, Coordinación Fiscal en México e Imposición Indirecta, la economía política del impuesto sobre ingresos mercantiles 1947-1980, y con María Eugenia Romero Ibarra coordinaron legislación fiscal y conflictos, actores, entornos, administración hacendaria en México, siglos XIX y siglos XX, publicados por la Facultad de Economía de la UNAM. Entre sus actividades docentes se encuentra la impartición de cursos sobre Historia Económica Fiscal de México en la Maestría de Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, en la Maestría de Economía de la UAM Azcapotzalco y Coajimalca, en Azcapotzalco y Coajimalca, y en el Doctorado de Historia de Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues como siempre es un gusto estar su participación a lo largo de este ciclo, comentando, preguntando, haciendo observaciones, y ahora pues muy bienvenida María del Ángel, gracias por esta conferencia y la generosidad. Y agradecemos también a la Academia, tanto Luis Jauregui y yo, a la Academia, al Instituto Mora y al Colegio de Michoacán. Pues adelante contigo, María Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero iniciar mi participación agradeciendo a la Academia Mexicana de la Historia y al doctor Luis Jauregui y al doctor José Antonio Serrano por invitarme a participar en este ciclo de conferencias que me ha parecido extraordinario en muchos sentidos. Además de ser un encuentro por demás oportuno en nuestros días, ha sido muy enriquecedor en términos de las diversas propuestas analíticas que se han presentado y francamente muy estimulante para mí. En ese sentido, todo mi reconocimiento para este esfuerzo. Bueno, mi ponencia trata sobre la relación entre el fisco federal y los contribuyentes en México durante el siglo XX. En particular, pretendo abordar la participación de los grandes causantes del impuesto sobre ingresos mercantiles, en adelante ISIM, que estuvo vigente entre 1948 y 1979, cuando fue sustituido por el IVA.
Para ello he dividido mi ponencia en 3 secciones. En la primera ubicaré al ICIM en el contexto del proceso de coordinación fiscal. En la segunda expondré los momentos de tensión o acercamiento entre ambos actores y para finalizar presentaré algunas inquietudes que me han surgido en torno al tema a propósito de este ciclo. Entonces, bueno, voy a iniciar con la primera parte. Coordinación fiscal e ICIM. Uno de los rasgos más importantes de la definición del Estado mexicano del siglo XX fue la expansión del gobierno central que Luis Aboites refería en la sesión antepasada. Haciendo alusión a su libro Excepciones y Privilegios, nos recordaba que dicha ampliación obedeció, entre otras cuestiones, al proceso de coordinación fiscal que en su afán por establecer un solo impuesto de carácter federal por ramo tributario, se tradujo en la concentración de las facultades legislativas y recaudatorias en dicho orden de gobierno. Bajo esta lógica, el estudio reconoce que el proceso de coordinación fiscal nacional inició con la circular de 1922 que concedía al gobierno veracruzano participaciones de la renta petrolera federal y concluyó en 1972-73 cuando finaliza también la coordinación en materia de transacciones mercantiles. En el marco de este proceso de coordinación, el ICIM fue el impuesto con el que la Federación impulsó la unificación fiscal del comercio y la industria. Este impuesto gravó a través del ingreso, como su nombre lo indica, el amplio conjunto de transacciones mercantiles realizadas por comerciantes e industriales. Se trató, en pocas palabras, del impuesto con el que se fiscalizaría el mercado interno en tanto recaía sobre la demanda intermedia y final de bienes y servicios. Es de suma importancia advertir que debido a la importancia y dinámica que adquirió el sector terciario para finales de los 40, el ICIM recayó principalmente sobre los comerciantes y en menor medida en los industriales. De aquí se desprende que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, se constituyera como el principal interlocutor de la Federación en materia de ICIM. Con su establecimiento en 1948, perdón, antes de continuar voy a compartir una presentación muy breve. Compartir pantalla. ¿Me apoyan diciendo si ya se ve, por favor? ¿Sí se nota? ¿Sí está? Sí, sí se Ya la ve. vemos. Ya vi, listo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, retomo. Con su establecimiento en 1948, en el marco del programa alemanista de reforma hacendaria, el gobierno central persiguió 2 objetivos que mostramos en esta diapositiva. El primero, de carácter político, fue la centralización fiscal del rubro. Con su imposición se pretendía sustituir el impuesto federal del timbre que recaía sobre los actos de compraventa mayores a los 20 pesos y a los impuestos locales que recaían sobre el ramo, a saber, el de patente, el de compraventa y el que recaía sobre capitales. El segundo objetivo, de carácter económico, fue el establecimiento de un impuesto que recayera sobre el consumo final, que para entonces tomaba como referencia el sell tax vigente en aquellos años en Estados Unidos. Debido a diversas dificultades técnicas para establecer un impuesto de estas características, las autoridades hacendarias decidieron avanzar en el camino a través del ICIM, que iría acostumbrando a los consumidores a pagar un impuesto sobre el consumo final. De esta manera, el ICIM debe entenderse como una figura de doble transición. La política relacionada con la centralización fiscal del ramo y la económica encaminada a establecer un impuesto que recayera exclusivamente sobre el consumo final. A mi juicio, esta particularidad del ICIM permite rebasar el estudio de la figura en sí misma y analizarla más bien como expresión de un proceso en el que los actores involucrados, la Federación, los estados y los contribuyentes que ahora nos ocupan, actuaron en función de una estructura de incentivos, intereses y problemas específicos determinados por los diversos contextos del periodo en estudio. Ahora bien, es importante mencionar que en la persecución del objetivo político de la coordinación, bueno, perdón, antes de ir con esto, aquí lo que hice simplemente fue sintetizar este esquema que les comento. Lo que quiero subrayar en todo caso es que había 2 transiciones, ¿no? Ese caminito hacia la federalización y el otro caminito hacia el establecimiento de una figura que recayera exclusivamente en el consumo final. Y lo subrayo porque el ICIM no era una figura que recayera exclusivamente sobre el consumo final, ¿no? Digamos, recaía sobre demanda intermedia y demanda final, como recién señalé.
Bueno, ahora bien, es importante mencionar que en la persecución del objetivo político de la coordinación, la Federación enfrentó serios problemas con las provincias. Ante las diferentes propuestas de coordinación del ramo que surgieron a propósito de la primera Convención Nacional de 25 y la segunda de 33, las entidades federativas dejaron claro su oposición a la centralización. Y aquí abro un paréntesis. La provincia no estaba en contra de la coordinación en sí misma. Incluso propusieron diversas formas para unificar la tributación que nos ocupa. En este sentido, cabe señalar, por ejemplo, que durante la Segunda Convención Nacional Fiscal, delegados estatales pensaron posible establecer ISIM locales con una legislación federal de referencia, pero la Federación no la aceptó. En este contexto de conflictos no resueltos, la Federación definió un mecanismo de coordinación gradual que inició con el establecimiento del ISIM y que avanzaría a través de convenios de coordinación celebrados entre la Federación y los estados, que es este que les coloco aquí. Bueno, en estos, las entidades federativas se comprometían a suspender su facultad tributaria sobre el ramo para dar vigencia exclusiva al ISIM. De este mecanismo vale la pena poner atención en el sistema de composición de tasas con el que entró en vigor el ISIM. Según se estableció en el artículo 8º del ordenamiento inicial, este causaría los ingresos grabados con una tasa de 1.8% que tendría vigencia nacional en tanto que el impuesto era una figura federal, es decir, no dependía de la coordinación. Y una sobretasa local del 1.5% que únicamente tendría vigencia en caso de coordinación. Bajo este sistema, interesa aún más no perder de vista que dicha sobretasa adquirió un importante contenido político porque representó la participación del ingreso federal que se recibiría en caso de coordinación en términos de transacciones mercantiles. Bueno, bajo este mecanismo de coordinación he identificado un patrón constituido por 3 etapas que resumo en esta diapositiva. De todas maneras, ahorita se los voy a platicar. La primera, como puede verse, comprende el periodo 1948 y 1957. Evidentemente, inicia con la entrada en vigor del ISIM y concluye con la firma del convenio, si no mal recuerdo, de Guerrero en marzo de 57. Y se caracterizó, grosso modo, por la coordinación de las entidades federativas de menor dinamismo económico. Durante la segunda, que inicia en 1958 y concluye en 1970, no se firmaron nuevos convenios de coordinación, pero sí se modificaron los existentes, ofreciendo un mayor incentivo monetario y o administrativo a las entidades federativas, con la intención de que mantuvieran su permanencia al esquema del ISIM. La tercera etapa, que es la que se ve en la tercera columna de esa tabla, va de 1971 a 1973 y se caracterizó por la coordinación al ISIM de las entidades federativas que aún restaban, es decir, las de mayor actividad económica. Aquí quiero hacer un señalamiento. Si caemos en cuenta, digamos, desde 1948 hasta 1970, eran muy pocas las entidades federativas que se habían coordinado y además, como recién señalé, pues eran las de menor actividad económica. Entonces, vamos, es un punto importante que subrayar porque, pues en todo caso, lo que está evidenciando una tablita tan sencilla como esa es justo que la centralización, digamos, o la coordinación no iba en buen camino, ¿no? Bueno, sigo. La coordinación de estos estados, es decir, los de mayor actividad económica, no solo obedeció al incremento en la participación federal que pasó del 40 al 45%, también estuvo íntimamente ligada con la modificación en el diseño del ISIM en 1973. En este año, con el proceso de coordinación casi fracasado, como recién he dicho, la Secretaría de Hacienda dispuso la eliminación del sistema de composición de tasas para establecer una sola, una global del 4%. Esta modificación representó un mecanismo de coacción política que en alguna medida forzó a los estados faltantes a firmar el respectivo convenio. Para las entidades coordinadas donde el contribuyente pagaba en total una tasa del 3%, o sea, si sumamos la tasa general del 1.8 y la sobretasa del 1.2, pues el contribuyente que hacía operaciones en la entidad coordinada, pues era del 3%, ¿no? Bueno, en ese escenario, el incremento total fue del 33%. En cambio, en las entidades federativas no coordinadas fue del 122% al pasar, porque la tasa del ISIM, la nacional, la que tenía vigencia independientemente de la coordinación, pasó del 1.8 al 4%.
del 1.8% al 4%. Bueno, con el establecimiento de una tasa única, los contribuyentes de estos estados debían pagar la tasa federal del 4% más los impuestos locales que recayeran sobre su actividad económica. Un escenario como este implicaría para las haciendas locales una presión importante por parte de estos. Al respecto, el representante de Chihuahua señalaba en la tercera reunión de tesoreros celebrada en ese año que con la reforma en cuestión, abro cita, el gobierno estatal que denunciara el convenio tendría que enfrentarse a consecuencias políticas y económicas francamente insalvables. Cierro la cita. Después de 1973, con las entidades federativas de mayor actividad económica coordinadas, la federación definió una posibilidad política para el establecimiento del impuesto al consumo final, es decir, la última etapa de la coordinación. Pero ahora tomando como referencia las experiencias europeas que habían ya establecido el impuesto al valor agregado, en adelante el IVA, desde los últimos 5 años de la década de los 60. Bueno, a través de un discurso que enfatizó tanto el efecto cascada del ISIM como la presión que ejercía sobre el alza de precios en un escenario de inflación creciente, las autoridades hacendarias federales lograron su cometido el 1 de enero de 1980, cuando éste entró en vigor. La coordinación del comercio y la industria había, por fin, concluido tras más de 2 décadas de conflicto con las entidades federativas. El ramo estaba federalizado y existía un impuesto sobre el consumo final. ¿Cómo fue la relación fisco-federal grandes contribuyentes en este proceso? Hasta el momento, identificó 3 momentos importantes en dicha relación. Segunda parte, de los acuerdos y tensiones. El primero tuvo lugar durante el establecimiento del ISIM en 1947 y se caracterizó por una alianza política entre el gobierno central y los grandes contribuyentes. Institucionalmente, el acercamiento se dio a propósito de la tercera convención nacional celebrada en ese año. En esa ocasión, la federación invitó a una delegación de causantes encabezados por la Conganaco. La primera interesada en impulsar la centralización del ramo y los segundos en la mejoría técnica que suponía la sustitución timbre y SIM, sostuvieron durante el encuentro un discurso relacionado con el carácter alcabalatorio que a su juicio tenían los impuestos locales que recaían sobre el comercio y la industria. Reconocerlos de ese modo posibilitó adjetivarlos de antieconómicos por aquello de que obstaculizaban la conformación del mercado interno, de anticonstitucionales por aquello de que las alcabalas se eliminaron de la Carta Magna desde 1896 y como rémora maldita decimonónica. Perdón por lo de maldita, estaba emocionada, pero sé que estoy exagerando. Bueno, alcabalatorios o no, lo cierto es que la participación de los grandes causantes con su bandera anticabalatoria jugó un papel importante para virar la discusión en torno a la coordinación del ramo. Durante las discusiones que tuvieron lugar en la primera Convención Nacional de 1925 y la segunda de 1933, se dejó claro que el acuerdo no se alcanzaría enfatizando el problema político relacionado con la distribución de facultades tributarias. Más valía legitimar su establecimiento entrándole por las desventajas económicas. Y así fue. Tras las recomendaciones de la Tercera Convención Nacional Fiscal, la Federación estableció el mecanismo de coordinación gradual que hemos señalado, arguyendo, entre otras cuestiones, la importancia de acabar con la anarquía fiscal del ramo, que en materia de comercio e industria se pronunciaba con el carácter alcabalatorio de los impuestos locales. El segundo momento tuvo lugar tras el establecimiento del ISIM. El 4 de febrero de 1948, es decir, apenas un mes después de la entrada en vigor de la ley federal que le dio vida, los contribuyentes organizados, encabezados evidentemente y de nueva cuenta por la Concanaco, emitieron un comunicado externando su disgusto por la sobretasa del 1.5%, arguyendo que mientras la coordinación no se extendiera en todo el territorio nacional, la fiscalización pondría en desventaja a los contribuyentes que realizaran operaciones en territorios no coordinados que solo pagarían la tasa nacional del 1.8% respecto a aquellos que lo hicieran en territorios coordinados donde tendrían que cubrir ambas tasas. Exigían entonces su reducción y la federación no dudó en ceder. En el paquete de reformas que el gobierno central realizó al ordenamiento inicial del ISIM en diciembre de 1948, se dispuso una reducción de la sobretasa. En el discurso que Beteta pronunciaba a propósito de la celebración, Beteta entonces subsecretaria de Hacienda en abril de 49,
Reconocía que en el marco de la simplificación del sistema tributario se reformó la Ley de Ingresos Mercantiles rebajando la tasa para dar cabida a las, abro cita, quejas justificadas y a las observaciones hechas por los causantes durante los primeros meses de su vigencia. Cierro cita. Reconocía también que la sobretasa del 1.5% obedecía a la falta de experiencia y a la ausencia de datos necesarios para realizar una buena estimación. Fue así que después de la queja de la Concanaco, la sobretasa pasó del 1.5 al 1.2%. Resulta de suma importancia señalar que esta modificación no fue minúscula, porque constituyó un candado en el incentivo pecuniario que recibían los estados en caso de coordinación. No fue casual que entre 1948 y 73 la Federación ofreciera como incentivo a la coordinación ingresos extraparticipaciones como el 40% de la recaudación obtenida por multas y recargos del ISIM. Lo que me interesa subrayar en todo caso es que con la disminución de la sobretasa se estaba modificando nada más ni nada menos que la participación que se cobraba a través de ella, es decir, el principal instrumento de coordinación fiscal. Fue echarle más leña al fuego a la relación fiscal centro-periferia, de por sí conflictiva. En este sentido, no debe de extrañarnos que la provincia no atendiera al ISIM y a la Secretaría de Hacienda por tanto tiempo. Recuérdese el amplio paréntesis temporal que la coordinación fiscal, que tuvo la coordinación fiscal en la tabla, digamos, que ya he referido. Bueno, el tercer momento se ubica hacia finales del proceso de coordinación fiscal de la década de los 80, cuando la Federación estableció el IVA. En esta ocasión, si bien interfirieron directamente en su diseño y operatividad, también incidieron de manera indirecta. En el contexto económico de finales de los 70, que impuso la necesidad de reformar el sistema fiscal, la fuerza de los grandes contribuyentes consolidada con la conformación del Consejo Coordinador Empresarial en 1976, se convirtió en un verdadero candado político para reformar el sistema impositivo nacional a través del ICR. Fue así que el Ejecutivo Federal decidió modificar el ISIM políticamente más barato. En sus memorias, López Portillo señalaba, abro cita, si me echo de cabeza por una reforma fiscal, tendrá no solo que ser por los efectos recaudatorios, sino por los redistributivos, y la única manera de hacerlo es afectando al capital. Primero mediante la anulación del anonimato y después subiendo tasas. El cerco de intereses es tremendo. Hago una reforma a fondo, globalizando, totalizando todo ingreso mediante la anulación del anonimato, o hago una reforma a medias, fundamentalmente en el área de los impuestos indirectos, es decir, el valor agregado. Lo que me interesa subrayar del sucinto recorrido que he realizado en los dos últimos puntos son dos cuestiones. Primero, que en la ejecución del mecanismo gradual de coordinación que referimos en la sección anterior, el conflicto con los grandes contribuyentes, aunque se resolvió tempranamente, condicionó y complejizó la problemática con las entidades federativas. Y segundo, que en el establecimiento del impuesto al consumo final, que constituía la última fase de la coordinación, los estados ya coordinados dejaron de ser un actor principal para la imposición del IVA. Si el proceso de descentralización demoró 25 años, es decir, de 48 a 73, e involucró a tres actores principales, o sea, la Federación, los estados y los contribuyentes, el del establecimiento del consumo final se realizó en apenas un septenio, es decir, 74-80, y fluctuó entre los objetivos de la Federación y el de los grandes contribuyentes. Una especie como se desdibujaron en alguna medida, digamos, las entidades federativas como esos actores que podían incidir, como lo hicieron en los momentos que he referido sobre el arreglo fiscal. Bueno, en la última sección de mi participación, pues he enlistado un conjunto de inquietudes, como les decía al inicio, que han surgido pues a propósito de todo lo que se ha conversado en este ciclo. Bueno, la primera de las inquietudes, evidentemente, es llamar la atención en profundizar los estudios sobre la incidencia de los contribuyentes en el arreglo fiscal del siglo XX. Primero porque, como hemos mostrado a lo largo de esta plática, su participación tuvo una influencia importante en el devenir del arreglo fiscal entre el gobierno federal y las provincias. Segundo, porque desconocemos la participación de otros contribuyentes y quizás su estudio arroje luz sobre los problemas institucionales que la Federación enfrentó en la operatividad del ISIM.
El doctor Jáuregui refería que a inicios de los años 70, cuando el ISIM llegó a Nuevo León, su papá se quejaba amargamente de este asunto, no tanto por el 4%, sino del trámite. A inicios de 1970, repito, a inicios de 1970, cuando el ISIM contaba con más de 2 décadas de vigencia. Y todavía no se sabía cómo, ¿no? Ahora, en términos académicos, solo tengo noticia de una investigación sobre los conflictos entre la Federación y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la CAREM. Un agente que fue considerado causante del impuesto a partir de 1949 y que logró quedar exento del pago del ISIM, llevando sus inconformidades a distintas instancias judiciales, aprovechando el paralelismo entre el ISIM y el ICR que surgió a propósito de que ambas figuras tributarias definieron el ingreso como base gravable. Este ejercicio que propongo de hacer la historia institucional de los impuestos nos invita también a ocuparnos de la historia de la administración pública en México, que para el caso del siglo XX pues no sabemos casi nada. De esta última cuestión, la segunda anotación. La necesidad de pensar a la imposición indirecta en constante diálogo con la directa. Hemos dicho ya que el establecimiento del IVA a finales de los años 70 también respondió al cerco político que los grandes empresarios representaron para modificar el ICR. ¿En qué otros momentos de la historia fiscal mexicana la imposición indirecta fue el salvavidas político del gobierno central? Y ya entrada en esa tesitura, creo que valdría la pena indagar en cómo los contribuyentes del ISIM negociaron beneficios fiscales con un impuesto que recaudan, pero que trasladan al consumidor. En materia de imposición indirecta, por supuesto, le hace ISIM, la respuesta a la pregunta de este ciclo de conferencias es negativa. Sí ponen en tanto recaudan, pero no pagan porque trasladan. Y eso se explica, digamos, por la naturaleza indirecta del impuesto. Las preguntas que surgen más bien tienen que ver con el por qué y el cómo negocian beneficios políticos con un impuesto que trasladan, ¿no? Una tercera cuestión, más general, tiene que ver con la necesidad de conceder mayor importancia a la imposición indirecta como observatorio del arreglo fiscal del siglo XX mexicano. Historiográficamente, hemos atendido más al ICR y apenas hemos empezado con el estudio del ISIM. Yo creo que la coordinación fiscal del comercio y la industria que se impulsó a través de este fue el talón de Aquiles de la expansión fiscal del gobierno federal del siglo XX mexicano. Pero el problema es de más larga data. Si atendemos la propuesta de Aboites de considerar el inicio del siglo XX mexicano en términos tributarios con el establecimiento del impuesto del timbre en 1871, entonces estamos llamados, a estudiar la trayectoria timbre y SIM para explicar por qué la expansión fiscal del gobierno central demoró un siglo, asumiendo que concluyó en 73, cuando también concluyó la coordinación en materia de SIM. Esto supone también pensar al fenómeno fiscal con un ritmo propio. Una cuarta inquietud, aunque más relacionada con la relación centro-provincias que abordó Aboites en su presentación antepasada, es el cómo se logró que las entidades federativas de mayor actividad económica se coordinaran con la federación en materia de ISIM. Como hemos dicho, el establecimiento de la tasa global del 4% en 1973 representa un mecanismo de cohesión política que en alguna medida forzó la coordinación. Esto, al parecer, también explica por qué el nuevo arreglo fiscal, es decir, el del ascenso provinciano que señalaba Luis Aboites la sesión, insisto, antepasada, se caracteriza por la concentración en manos federales de la recaudación y la expansión local de la distribución del ingreso fiscal a costa del centro político federal. ¿No será que el ascenso provinciano es expresión de que la expansión federal anterior a 73 no resolvió de todo el conflicto con las entidades federativas? Bueno, pero regresando a los contribuyentes, una última anotación y me voy. Si en nuestro país le queremos entrar a una reforma fiscal, digamos estructural, que pretenda resolver nuestra eterna baja carga fiscal, más nos vale no perder de vista jamás el tuétano político de la fiscalidad. Lo digo porque en nuestro país nos ha encantado justificar los beneficios fiscales a los grandes contribuyentes, arguyendo que se favorece el crecimiento económico. Bueno, decía yo que más nos vale perder de vista el tuétano político de la fiscalidad y modificar el arreglo con los grandes contribuyentes. Vayan ustedes a saber si el gobierno en curso lo haga.
ya veremos. Pero lo cierto es que si por alguna razón extragaláctica la provincia ejerciera facultades tributarias sobre la legislación y recaudación de la imposición directa e indirecta, lo que sigue es por demás grave, el abismo fiscal federal. Eso es todo. Muchas gracias. Al contrario, María del Ángel, muchísimas gracias. Hay realmente una conferencia pues, realmente interesante, nos plantea temas y se cumplen gran parte los objetivos de este ciclo de conferencias. Sí, somos ante todo historiadores y por eso nos interesa ante todo el presente. Y en ese sentido María del Ángel lanza varias preguntas que se han dado en este ciclo de conferencias, la relación con los contribuyentes, la relación con las entidades federativas, estos procesos de centralización, descentralización a lo largo del tiempo, no siempre estamos hablando de un leviatán que está asumiéndose como un Estado muy fuerte, tiene que negociar. Ella también, como todo historiador, trata y fija periodos como 1973, donde la coordinación entre las entidades y el gobierno federal también tiene una presencia fundamental. Pues en ese sentido, abrimos pues los comentarios, las observaciones a esta conferencia, tanto en Facebook como aquí también en Zoom, con todos los colegas que están. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, por supuesto, abra nada más su micrófono y por consiguiente hagan su comentario. En primer lugar, te ganó Luis Antonio Ibarra desde ¿cómo se llama? Su respaldo de libros que está atrás. ¿Quién sabe qué tendrás atrás, Antonio? Pero bueno, no nos interesa ahorita, ya lo veremos en algún momento. No, adelante, gracias, Toño. Una modesta pinacoteca. No, empiezo por el final. ¿Qué es el abismo fiscal? Porque me interesaría, desde tu punto de vista, entender si las reformas que en su momento marcaron ciclos largos, ¿no?, de la institucionalidad fiscal tuvieron que hacerse en un momento de relativa prosperidad. ¿Por qué habría de modificarse? Digo, en 73 todavía no estábamos en el borde, ¿no? La última. ¿Por qué hoy sería factible, sería necesario y políticamente pertinente una reforma fiscal que cambiara los términos de relación entre el Estado, los grandes contribuyentes, y la forma específica, ya no solamente de cobrar impuestos, ¿no?, sino de administrarlos? Porque el punto que hoy visiblemente, digamos, inquieta es la manera con que discrecionalmente la recaudación se retorna luego en favores o contratos políticos no descritos, y el gran problema de la devolución de los impuestos a los contribuyentes mayores no necesariamente se sostiene ya sobre la idea de la promoción del crecimiento económico. ¿Sí me explico? Es decir, ¿por qué hoy estaríamos en el borde de ese precipicio? Y segunda, si mal no recuerdo, Luis Aboites decía que todavía en 1973 se cobraba alcabala a los maíces que pasaban tú me corregirás, Luis, de Quintana Roo a Yucatán, si mal no recuerdo, ¿no? O de Quintana Roo a Campeche, o de Quintana Roo no sé a dónde. Pero lo que señalabas era esa persistencia de una figura fiscal con otro nombre, y que fue políticamente muy útil, digamos, para fortalecer el papel de las regiones, ¿no? No por azar fue chihuahuense el que reclamaba, ¿no?, el castigo político si las regiones se emancipaban fiscalmente, ¿no? Esa tensión parece que hoy día se vuelve a rearticular más en la dimensión política que en la dimensión propiamente fiscal. Entonces, quizá esa es la sensación que me queda, o el vértigo que me da, que nos dejaste en el borde del precipicio. Por lo demás, muchas gracias. Muy buena charla.
María del Ángel, adelante. Ok, bueno, no sé si sea más oportuno, y lo pregunto, si no respondo con mucho gusto, reunir las preguntas porque quizá haya Entonces te las elementos hago. en No, común. como tú Sí. te sientas, mira, Andrés Calderón, María Ángel, enhorabuena, y te pregunta, muchas gracias Andrés, ¿quiénes tienes identificado como grandes contribuyentes en este periodo? ¿Empresas, individuos, cámaras? Esa es una pregunta. También, adelante Luis Jáuregui también tenía algún comentario, lo abrimos también. Gracias María, muy educativo tu conferencia y muy provocadora en muchos aspectos. Primero que nada, pues nos lleva a pensar, a concluir de que este asunto del centro-periferia, ese asunto fiscal del centro-periferia, pues nunca ha quedado resuelto, o más bien no es que tenga una solución, no es un modelo con solución, es un modelo que está cambiando constantemente y que se tiene que redefinir. Entonces el concepto de reforma fiscal, más allá de lo que políticos y medios mencionan, en realidad es algo para los verdaderamente avesados en las cuestiones de fiscalidad, en las cuestiones de los contribuyentes, en el conocimiento propiamente de qué es lo que está pasando. Y eso es un poco lo que lo mencionó Beteta cuando era subsecretario. No se tiene, o si se tiene, no se atiende. Y esto tiene que ver, mi pregunta que sale fundamentalmente de esto es que tiene que ver con el ISIM. El ISIM, según me acuerdo, o según sé, no quiere decir que sepa mucho, pero el ISIM es más fácil de trasladar más abajo que el IVA. Por lo tanto, el ISIM tiene que ver, o no, sí, el ISIM tiene, sí, el ISIM tiene que ver con el hecho de que la actividad económica en México es una actividad fundamentalmente comercial y no industrial. Pero de veras, antes de que salieran los dinosaurios allá en Yucatán, yo hice un trabajo sobre la actividad comercial interna en México. Estoy hablando más o menos a principios de los años 80, y en realidad era impresionante el tamaño del sector secundario de servicios en México. Entonces, a la par del estudio de una contribución y sus aspectos políticos que no son menores, también hay que considerar la actividad económica, a la vez que algo que tiene que ver con, citaste a mi papá, pero bueno, eso es porque yo me acuerdo, y es el aspecto administrativo. Eso es muy importante. La única que conozco que ha hecho algo sobre la administración del siglo XX es Luz María Uthoff, que hizo lo del Departamento de la Contraloría y algunas otras cosas. Pero en realidad se necesita hincarle muy bien el diente, porque yo de repente veo ahorita, o si tú quieres hace 10 años, 15 años, 20 años, a los gobernadores de estados como Nuevo León, como Jalisco, o sea, estados que no están pegados a la Ciudad de México, en donde de veras no tienen ni la más remota idea de cómo se administran los impuestos estatales. Si no saben eso, probablemente ni siquiera lo saben vigilar, ni siquiera lo saben cobrar, los que haya habido en aquel entonces u hoy día. ¿No? Y entonces mi pregunta también tiene que ver, amén de la actividad económica, el estado que más aporta, incluso por encima de la Ciudad de México, pero no estoy muy seguro, es el Estado de México. El Estado de México está pegado a la Ciudad de México, es prácticamente una misma zona fiscal. Parasitaria. Más o menos, casi. Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco si no tendríamos como que regionalizar la problemática del ISIM y en general la tensión centro-periferia desde el punto de vista fiscal en la segunda mitad del siglo XX, para poder tener una comprensión mayor de
de qué hay detrás de la explicación que dio José López Portillo, que como todo lo que decía José López Portillo era más verborrea que otra cosa, y qué vino después. O sea, ¿qué vino con los cambios que aplicó Salinas y Zedillo? Ya después de Fox ya no se hizo absolutamente nada, y eso marca precisamente no solo la necesidad de una reforma fiscal, sino el hecho que nos reúne hoy día, que, pues que ya de plano ya, si se quejaban de que no había un sustento histórico detrás de una reforma fiscal, pues ahora ya no van a tenerla. Muchas gracias, María. Bonito. No, al contrario. ¿Qué te parece si Sí. esta primera ronda, comentarios, observaciones tuyas, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, inicio con lo que nos señalaba Toño. Bueno, ¿qué entiendo por abismo fiscal? Sí, fue, digamos, una expresión que pensé para aludir una situación, advierto que adjetivé de extragaláctica, en la que las entidades federativas hicieran cargo de la recaudación fiscal, de la recaudación indirecta y directa, pensando en que eso, ¿no? O sea, si eso llegara a pasar, ya sé que en historia como que quieren regular las preguntas contrafactuales, pero bueno, si eso pasara, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa si eso pasara? Pues el Estado no tiene, digamos, ingresos, ¿no? O sea, el Estado mexicano se queda sin Ya ingresos. pasó, así nació Bueno, la sí, federación. pero entonces imagínate, ¿no? O sea, una situación como esa tras lo que se ha pasado. Por eso es que adjetivaba yo de gravedad, ¿no? Bueno, ay, Toño, no encuentro dónde, pues, o la otra cuestión, Toño. La administración de los recursos fiscales y el problema de la discrecionalidad de los retornos de impuestos, Ah, que sí, rompen todo, digamos, toda esa normatividad, taxatividad. bueno, el asunto te refieres a la distribución, ¿no? Del ingreso fiscal a nivel local. No, al ejercicio discrecional que hace la administración fiscal al retornar a los grandes contribuyentes los impuestos, que Ok. tienen la cobertura, por lo menos discursiva, de que es una forma también de activar la actividad económica, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Bueno, justo en esa tesitura señalaba lo que esto de comenzar a discutir cómo es que los grandes contribuyentes hacían, digamos, negocian bueno, negocian privilegios fiscales con un impuesto que solamente trasladan, ¿no? Pero además también en alguna conversación me hicieron notar que quizá eso también se podría ver, por ejemplo, en las devoluciones. Sí, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace las declaraciones por ciertos conceptos, digamos, tiene derecho a esta devolución, que si la vemos desde esta perspectiva, ¿no? Pues también pueden ser una especie de privilegio fiscal, ¿no? Pienso yo. O sea, habría por supuesto que como pensarlo mejor, masticarlo mejor, de reflexionarlo mejor, pero sin duda, pues, que se pueda obtener, vamos, que al final lo que aportas al fisco federal todavía se vea, digamos, reducido a través de la devolución a propósito de un impuesto que solamente estás recaudando y que estás, digamos, trasladando a la federación, que estás fungiendo como agente recaudador, ¿no? Pues es todavía más vamos, se podría pensar en esa tesitura, Tony, pienso yo. No quiero No sé. abusar, pero ¿este momento te parece que es oportuno para una reforma fiscal Sí, progresiva? sí. Bueno, ¿Sí? sí, sin duda. O sea, imagínate, ¿no? Hemos dicho en varias ocasiones que a pesar de los esfuerzos que se han hecho durante, digamos, en el gobierno actual por reducir estos problemas de evasión, de corrupción, etcétera, o sea, la cobija fiscal, el cobijo fiscal, o sea, la cobija, digamos, fiscal entendida como esos ingresos que recauda la federación no van a alcanzar, digamos, o sea, son cortos, son pocos. ¿No? Entonces, con todo y con que se enmienden ese tipo de problemas, el problema de la baja carga fiscal en nuestro país, pues se mantiene vigente, ¿no? Y se ha cobijado mucho en esto que también señalábamos, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, algunos estudios de Ifigenia Martínez, de Navarrete, ¿no? Por ahí de los 60, incluso también de su esposo, Navarrete Alfredo Navarrete, Sí. o incluso el mismo Urquidi, donde hacían este cuestionamiento. ¿De verdad es necesario establecer exenciones para digamos, facilitar la actividad económica? Como si hubiera una especie de divorcio entre el crecimiento económico y la fiscalidad. Sí. Cuando vamos, no es así, ¿no? Necesariamente. Entonces, bueno,
Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Paso a la pregunta de... Van 3 secretarios. Pero eso, disculpen, eso te lleva, María, luego entonces, creo yo, a que hay que estudiar y muy de fondo, creo que prioritariamente incluso, a la manera como se diseña el código fiscal. Tiene una serie de huecos. Yo no lo conozco, pero digamos, le he dado como vueltecillas por ahí a ratos en mi vida. Tiene aspectos que dices tú, bueno, ¿quién? O sea, es evidente que hay ciertas cosas que no son del sentido común, verdaderamente, porque hacen muy sencilla la evasión y la ilusión y todo tipo de huecos extraños. Entonces, eso creo que también tiene que ver con un poco con la pregunta de Antonio. No, sí, tienes toda la razón. De hecho, bueno, por ejemplo, a propósito de estos huecos que refiere, se me viene a la mente, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los primeros artículos del ICIN en el ordenamiento inicial, en el que le dio vida, digamos, en 47, uno cae en cuenta de que hay una especie como de repetición de rubros, ¿no? O sea, en términos generales se señala que va a gravar las transacciones mercantiles, digamos, o más bien el ingreso que resulte de las transacciones relacionadas con la compra-venta de bienes y servicios. Entonces, bueno, uno entiende por transacción de bienes y servicios, pues algo muy amplio, ¿no? Y después viene especificado, ¿no? Por ejemplo, se grabarán también los ingresos que resulten de cantinas que no tengan, que no sé, que tengan tal infraestructura y que tengan tal capacidad, ¿no? O sea, son detalles que uno de pronto dice, bueno, ¿y de dónde vienen, no? Y creo que responde a la necesidad también de resolver en la cotidianidad, no sé, vamos, si me explico, pues ser prácticos. Cuando yo comencé a preguntarme sobre esa situación, caí en cuenta de que se especificaban así, justo con la intención de no dejar fuera ningún impuesto local que grabara a los giros comerciales, ¿no? Entonces, vamos, era así como vamos a definir un paraguotas enorme, ¿no? Y entonces, si en la ley de ingresos del Tlaxcala se dice que se graba los establecimientos de piloncillo que tengan tales características, pues eso también se pone en la ley federal del ICIN, ¿no? El ICIN también graba, ¿me explico? Creo que tiene que ver, digamos, con esto también que señala, ¿no? Bueno, ¿a quién entiende por los grandes, bueno, qué entiende por los grandes contribuyentes? Andrés, señalaba yo que los organizados en la Concanaco, ¿no? Efectivamente, refería también el doctor Luis Jauregui que la economía mexicana, vamos, regularmente, o más bien en la historiografía económica, en la historiografía económica del siglo XX hemos reconocido evidentemente que el motor de crecimiento de la economía mexicana fue, digamos, el proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones. Y eso es cierto. Sin embargo, si observamos, digamos, la participación que tiene el sector servicios, es también, digamos, aunque va, digamos, relativamente paralela, tiene un crecimiento, tiene una velocidad, digamos, muchísimo más acelerada que la industria, ¿no? Y de ahí, digamos, creo que yo, de ahí, con eso asocio, con eso explico más bien el peso que tenía, el peso político y económico que tenía, sobre todo económico que tenía la Concanaco, ¿no? Recuerdo también, no se me viene ahora a la mente el autor, perdón, después del COVID se me van las cosas, pero no me acuerdo del autor. Bueno, si me acuerdo les digo. Pero justo es una tesis que hace referencia a cómo el patrón, digamos, de consumo a nivel nacional, justo en los años en los que está vigente el ICIN, se redefine haciendo o tomando como referencia el modelo norteamericano, ¿no? Del consumismo, digamos, ¿no? O sea, de la comodidad en la vida cotidiana, etcétera. Entonces decía, bueno, en nuestro país, sobre todo a partir de Miguel Alemán, que justo es donde entra en vigor el ICIN, entra se redefine el consumo, ¿no? Entonces imagínate, en este sentido que señalaba. Entonces, es una actividad económica que crece con una velocidad, que crece con mayor velocidad que la industria y además se redefine en términos de expansión, en términos culturales, pues voilà, ¿no?
Entonces, bueno, eso es por donde entendí, digamos, o entiendo, digamos, a los grandes contribuyentes. La cuestión que señalaba el doctor Luis Jauregui en relación a la administración, pues sí, sin duda. Ahí también es algo que tenemos que revisar con muchísimo cuidado. Cuando yo estudié o recuerdo que escribí un artículo sobre la transición entre el ISIM, el ISIM y el IVA, que subrayaba el diseño de los impuestos. Y lo que yo ahí coloqué en el punto digamos, en el meollo del asunto, fue el famosísimo sistema de acreditamiento del IVA. Yo lo que intenté demostrar ahí es que este sistema de acreditamiento, es decir, la capacidad, vamos, la posibilidad que tienen los contribuyentes de reclamar, digamos, el pago o que se les dé un crédito fiscal a propósito de una transacción, posibilitó al gobierno federal desdibujar aún más a las entidades federativas en este arreglo fiscal, porque entonces el diálogo era entre la federación y los contribuyentes. Y eso es una cuestión administrativa que si vemos, digamos, con lupa, supuso muchos problemas para la federación. No se sabía ni cómo modificar la declaración del ISIM para dar lugar, digamos, a la del IVA. O sea, ¿qué tomamos de la declaración? Es el formato, estoy hablando del formato físico, ¿no? De la declaración del ISIM, ¿qué se queda y qué se va? ¿No? Para saber cuánto es lo que tenemos que acreditar. Y fueron años, o sea, no, digamos, y además sobre la marcha, digamos, se fueron corrigiendo muchísimos, digamos, problemas que yo no alcanzo tampoco a visualizar, ¿no? O sea, pero bueno, fue un periodo, digamos, bastante largo, al menos hasta 1984, que fue cuando nací yo. Bueno, creo que va por ahí la respuesta. No sé si sea hay más, dos oportuno dar preguntas espacio. más. Luz María, por favor. Sí. Adelante, abre tu micrófono, por favor. Bueno, pues felicidades, María del Ángel, muy interesante tu exposición. Siempre me ha parecido que lo que estás trabajando es muy importante. La pregunta o las inquietudes que me surgen, regreso más a la coyuntura que tú examinas, el tiempo en que se trata de implantar el ISIM, es, como todos sabemos, pues es la expansión del mercado interno, donde los ciudadanos más que ciudadanos pasan a ser consumidores y precisamente hacia ellos va la afectación, ¿no? O sea, porque finalmente el consumo final afecta a estos consumidores. Entonces, bueno, y también con lo que estabas diciendo hace un momento, o sea, realmente el sector que más crece es el sector servicios, el sector terciario, y es precisamente hacia donde va esta afectación. La pregunta sería, en esta preocupación que tú planteas entre impuestos indirectos y directos, ¿qué tan inequitativo o equitativo ves la implantación de este impuesto en una sociedad que está cada vez siendo más consumidora y sobre todo pensando que los que más se van a resistir a la coordinación fiscal, pues van a ser los estados que tienen mayor crecimiento, que tienen mayor mercado? Entonces también pensando todos estos factores que influyen, ¿y cómo verías desde ese punto de vista la implantación de este impuesto? Sí. Gracias, Luz María. Carlos también tiene comentarios. Carlos Becerril. Adelante, Carlos. Te oímos, te oímos. Tengo tres preguntas o tres cosas que me gustaría saber. La primera que nada es la parte de la administración pública, o que se llama derecho administrativo, y de ahí se desprende el derecho fiscal, es la que regula esta parte, digamos, de la administración de lo que estás trabajando. Mi pregunta es, ¿y qué es esto el máximo logro del liberalismo del siglo XIX, XX y XXI? La facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal. Artículo 85, fracción primera de 57 y 89, fracción primera de la de 17. La pregunta es, ¿qué dicen? Y es que lo has contemplado. ¿Qué dicen los reglamentos o si existen los reglamentos de la ley del impuesto sobre ingresos mercantiles y la ley del impuesto al valor agregado, que es lo que has tratado,
¿Por qué? Porque muchas veces la respuesta está ahí. Entonces, a veces la norma dice algo. En materia fiscal es bien importante, porque como lo ejecuta el Ejecutivo, hay que ver qué dicen los reglamentos. Me gustaría saber si hay algo ahí que hayas encontrado sobre esto, que te den respuesta. A veces ahí vienen las definiciones. Yo me acuerdo hace muchos años que para alguna definición te decía, ¿puede usted deducir el boleto de avión? Pero el reglamento decía, sí, siempre y cuando en el boleto de avión venga el RFC, venga no sé qué tanto, y en la miscelánea fiscal, otra subespecialidad. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto los reglamentos también dicen algo, pues, si es que lo dicen. Luego, la segunda parte es una cosa que me llama la atención en también esto, es materia propiamente fiscal o también interviene en la materia económica. En algunas partes de lo que tú trabajas y que te he leído, ya sabes que con mucha atención siempre, siempre me ha surgido esta duda, porque, por ejemplo, por eso trabajan juntos Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda en algunas materias como comercio exterior. Entonces, no sé si aquí graban el mismo acto, nada más que una se encarga de la política económica y la otra de la materia fiscal. Aquí también hay convergencia o no lo hay. Y lo último que me interesa muchísimo, en algún momento señalas y nos dices, bueno, hay cuestiones bueno, que están reguladas y que se regulan específicamente algunas materias. Esto tiene que ver con la actividad jurisdiccional, es decir, son casuísticos porque tienen a personas que todo el tiempo les están litigando y les están diciendo, si usted no me graba el piloncillo, entonces el piloncillo con epazote lo voy a inventar, entonces no voy a pagar por el piloncillo con epazote, solamente sin epazote, que es esta parte de actividad jurisdiccional. Y me gustaría saber también esta parte con lo que decía el doctor Jáuregui del Código Fiscal, de la actividad jurisdiccional, pero esta sería competencial, si utilizaban en algún momento o tiene la ley del impuesto de ingresos mercantiles algún recurso de revisión interno o se tiene que ir al Código Fiscal para su recurso, porque entonces estaría bien interesante ver qué dice la propia autoridad que resuelve o en sede administrativa y ver si lo está haciendo o cómo está negociando con ellos, que es lo más interesante. Y de ahí, esas dos, es cómo lo hacemos, jurisdiccional o competencial, la autoridad les está respondiendo, nada más. Pues muy bien. María Ángel, yo también tenía una duda, realmente es una duda de desconocimiento. Cuando hablamos de coordinación fiscal, obviamente, gobierno federal, entidades federativas, pues surge esta idea, yo también me sumo a cómo hacer una geografía. El libro de Luis Aboite sobre este amplio espectro, pues va marcando Veracruz, etcétera, etcétera. Tal parece que este impuesto lo que quiere, ya lo decía, creo que Luis Jáuregui, es grabar sobre todo a los grandes contribuyentes donde están los estados mercantiles, las grandes empresas, ¿no? Y ahí yo creo que hay una primera geografía. Pero me gustaría saber más de la coordinación fiscal, es decir, sí, es esta centralización por parte del Estado, ahora a través de impuestos indirectos, pero ¿cuál es el retorno? ¿Cuál es el dinero que se distribuye a los estados? ¿Cómo se calcula? Actualmente lo sabemos, esta coordinación implica el aumento del impuesto al petróleo se distribuye proporcionalmente. En ese momento, ¿cómo es? Que no lo sé. Ahí sí me llama mucho la atención cómo hay un cobro por parte de los estados, tú lo decías, son agencias de cobro, son agencias administrativas, se convierten en los estados casi, pero al mismo tiempo me gustaría saber cuál es la negociación en términos de la distribución de este impuesto, cuál es el retorno. Entonces, si quieres, damos la palabra a María del Ángel. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a iniciar con la pregunta que planteaba la doctora Luz María. ¿Qué tan inequitativo o equitativo resultó, digamos, la implantación del ISIM para el consumidor final, ¿no? Yo creo que sí fue bastante inequitativo. O sea, pensando, digamos, como en un consumidor común y corriente, alguna vez reflexionando en torno a ello a propósito de un artículo de divulgación, en donde tienes que, o sea, te estás obligada, digamos, como a hacerlo muchísimo más ligerito, pensaba en eso, ¿no? ¿Qué es lo que paga el contribuyente final? O sea, personas como nosotros,
cuando vamos a comprar cualquier cosa a la tienda. Bueno, un asalariado, por ejemplo, de aquellos años, evidentemente se le retenía el impuesto sobre la renta, de eso sabe muchísimo más Luis Aboites, pero él ha dicho en diferentes estudios y ha demostrado cómo es que, o bueno, es también conocido que son, digamos, esos causantes cautivos, ¿no? Porque se descuenta, digamos, por definición de la nómina del impuesto sobre la renta. Pero a eso, digamos que ya disminuye, digamos, el ingreso en sí mismo. Si le sumamos, digamos, también un escenario inflacionario, o sea, en términos macroeconómicos, pues evidentemente el poder adquisitivo también disminuye, ¿no? Y si a eso además, ¿no? Le sumamos un impuesto como el ISIM, que evidentemente es pagado a la hora de hacer la transacción, porque el ISIM, o sea, si bien lo cobraba, digamos, o sea, ibas a una tienda ibas a Sears, por ejemplo, y comprabas ropa, en ese momento te hacían, era parte, digamos, de lo que se establecía en el reglamento, ahorita voy con eso, en relación a lo que dijo Carlos, bueno, se establecía ahí, así como ahora, ¿no? Y por IVA tanto, así lo mismo, ni SIM tanto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a final de cuentas, pues lo pagaba el consumidor final. Entonces, bueno, viendo en ese escenario, digamos, pues era por demás inequitativo, creo yo, ¿no? O sea, porque además es como bien difícil, no sé, no sé qué tan factible sea que el consumidor final sea el que se queje, o cuáles son sus espacios para quejarse del IVA, ¿no? Porque, o sea, casi ni se nota, ¿no? O sea, cuando lo pagas, pues pagas y ya, y no distingues, digamos, cuánto es del precio, el precio, digamos, y cuánto fue del impuesto, pienso yo, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cuestiones, como tener esta deducción por definición, ¿no? Del ICR, luego la disminución del poder adquisitivo en términos, digamos, inflacionarios, y luego el establecimiento de este impuesto, pues sí, sí creo que en ese sentido todo apuntaría a eso, ¿no? Bueno, en relación a lo de Carlos, bueno, Carlos, yo te respondo desde mi formación, que es la economía y la historia. Yo te he pedido millones de veces que nos ilustres a todos con tus sabios conocimientos en relación al derecho fiscal, porque no sabemos, o sea, somos ignorantes, ¿no? Y hay que decirlo, pues sí, ni modo, no podemos ser todólogos. Entonces, bueno, yo te respondo tus preguntas con esta formación. Bueno, ¿qué es lo que se logró? La primera pregunta tenía que ver con qué es y qué se logró, digamos, o sea, no, más bien, que sí encontraban los reglamentos algo relacionado con que se rastrean los reglamentos sobre la administración pública, ¿cierto? Bueno, todo lo que sé, esto que les comentaba, por ejemplo, de las dificultades que se tuvieron en términos de la declaración del ISIM, del ICR, etcétera, pues las he rastreado justo ahí. O sea, el detalle es exagerado, El por diablo está en los decirlo. reglamentos, dicen los abogados. Ajá, sí, pues imagínate, o sea, fíjate, Dios bendito, pude dar con los reglamentos y por ahí pude intuir algo, ¿no? Pero sí, no, Dios imagínate. también está en los reglamentos. Sí, bueno, eso por un lado. Bueno, en términos de lo económico, pues sí, o sea, bueno, creo que la pregunta, la segunda pregunta iba en ese sentido, ¿no? O sea, si había un respaldo económico en todo este proceso que señalé. Sí, 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 súper sí, súper sí. O sea, es un impuesto que recae, insisto, sobre el consumo final. O sea, decir eso es decir que recae sobre el mercado interno. El mercado interno que adquirió una importancia mayúscula en el modelo de crecimiento de la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, bueno, era, claro, por supuesto que el respaldo, o sea, la cuestión económica está también ahí y no la hemos estudiado, debo de decir, tantísimo, como la parte política, creo yo. El asunto de la casuística, me preguntaba si el asunto casuístico tenía que ver con no sé qué o con no sé qué, que no entendí. No sé, Carlos, pero yo te pregunto, yo lo que sí te puedo decir desde esta formación de economista e historiadora, ¿no? Y en este esfuerzo que hago, digamos, de ser historiadora económica, sí, la casuística, digamos, la entiendo justo como en ese esfuerzo por cubrir, ¿no? El impuesto más recóndito en cualquier entidad federativa chiquitita o a lo mejor muy grande, ¿no? Así entiendo la casuística del ISIN, ¿no? Porque de verdad el listado te lleva como 20 hojas. Es impresionante, ¿no? Los detallitos en ese sentido. Y yo solamente le encuentro una explicación por ese lado. Bueno,
el doctor José Antonio Serrano, la coordinación del Estado. Bueno, ahí hay una cuestión importante que señalar. Siempre hemos entendido, porque así es, ¿no? Que la coordinación fiscal estuvo relacionada con bueno, fue sinónimo de esta concentración de facultades tributarias en manos de la Federación. Yo misma inicié, digamos, mi presentación señalando eso. Pero lo cierto también es que, al menos en términos de ICIM, la coordinación también implicaba una cuestión económica, que era justo esto, ¿no? El establecimiento de un impuesto sobre el consumo final. El ICIM no era un impuesto que recaía sobre el consumo final exclusivamente. Era un impuesto que recaía sobre la demanda intermedia, es decir, sobre aquellas transacciones de bienes y servicios que todavía están destinadas a otro proceso productivo y el consumo final. ¿Por qué fue así? Porque en ese momento decían las autoridades fiscales y también los contribuyentes que no había manera de conocer cuál era el monto de la demanda intermedia por cómo se declaraba el timbre. Entonces, como el timbre, digamos, no hacía alusión a ese tipo, no diferenciaba entre ese tipo de transacciones, entonces no se conocía el tamaño de la demanda interna y en esa medida, pues no se podía deducir el tamaño de la demanda final. Entonces decía, bueno, como no tenemos esa posibilidad ahora, como sí se hace con el Sell Tax, ¿no? En Estados Unidos, entonces lo que toca es establecer un impuesto también de transición. Vamos a gravar un impuesto que siga, digamos, cayendo sobre la demanda intermedia y la demanda final, pero en esta ocasión sí vamos a diferenciar cuánto es el pago o sea, cuando se trate de demanda interna y cuando se trate de demanda externa, de demanda, perdón, final, ¿sí? Y entonces eso, pensaban, digamos, posibilitaría tener un dibujo de ese tamaño, ¿no? Más bien de qué es de uno y qué es de otro. Todo el tiempo el ICIM se pensó en ese sentido, ¿no? Incluso de grabar lo menos posible la demanda intermedia. Bueno, eso en principio. Ahora, para hacer alusión a qué entendemos por coordinación, o sea, coordinación fiscal en materia de ICIM no solamente era centralizar, era también establecer este impuesto con esta intención, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál es el retorno, digamos? El retorno es a través, y eso no lo había pensado hasta ahora que me hice la pregunta. Yo creo que ese es el único impuesto que sucedió así. Quizá Luis Aboites me podría decir más de eso, pero en el ICIM el retorno era a través de una sobretasa, ¿no? O sea, no era que primero recaudara la federación y después repartía, ¿no? O sea, lo que hacía era, bueno, en el caso de que un estado se quiera coordinar, de una vez va a tener acceso al ingreso fiscal, cobrándole a su contribuyente una sobretasa del 1.2%. Y entonces la entidad federativa se quedaba con esa tasa del 1.2 y le daba a la federación la del 1.8 que le correspondía, ¿no? Y bueno, creo que tiene mucho que ver justo pues con toda la dificultad, digamos, de que el ICIM se estableciera o estuviera vigente en todo el territorio nacional, ¿no? Pienso yo, creo que va por ahí. No, pues muy bien, realmente sí tenemos tiempo también para otro comentario. Nos acaba de mandar Luis un comentario, lo voy a leer. Luis Aboites, además de felicitar a la ponente, me gustaría preguntarle por el Sell Tax en Estados Unidos, en manos de los estados. Y viene la pregunta, ¿por qué allá no se creó el IVA? Y una segunda pregunta relacionada, ¿qué tanto sabemos sobre organización fiscal de Estados Unidos y otros países? Es decir, aquí plantea muy bien Luis, vamos a comparar en esos años de desarrollismo qué está sucediendo también en otros países comparables. Estados Unidos, tú lo decías, María del Ángel, pero seguramente conoces otras experiencias. Bueno, Luis, sí, ¿no? Esa es una de las chambas perennes que tengo. O sea, me toca hacer esa comparación, meterme a la historia fiscal de Estados Unidos, por ser Estados Unidos, ¿no? Está ahí arriba, para hacer esa comparación. Yo creo que va a dar muchísima luz a lo que hasta ahora tengo sobre coordinación fiscal. Sí reconozco que no he hecho esa chamba, la tengo que hacer, porque creo que, insisto, daría una perspectiva más compleja y muchísimo más amplia si me atrevo a hacer esa comparación, ¿no? Te jurito que es una de mis chambas pendientes. Luis, ¿tú querías decir algo? Sí, lo que pasa es que esa pregunta que hace Luis es muy pertinente porque sin ver al ombligo nada más, pues
da una dimensión muy, pues, muy distorsionada en todo caso. Miope. Ahora, hay que partir de que no ha habido periodo de cambio más grande y rápido en la historia de la humanidad que los años que van después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los términos, demográficos, desplazamientos campo-ciudad, desarrollo tecnológico, educación, bueno, lo que quieras, hay que tenerlo consciente. De manera que estamos viendo un periodo sumamente difícil de estudiar para el caso de México y para el caso de casi todos los países. Y sobre todo porque la realidad de los países, digamos, industrializados, en concreto Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, y los que recibieron el plan Marshall y todo este tipo de cosas, tiene una trayectoria económica y fiscal, evidentemente, que la de los países denominados tercer mundo. Y tiene que ver mucho con que el modelo de crecimiento de los países que no recibieron plan Marshall, que no fueron ayudados de ninguna manera, que de repente les movieron el tapete abajo cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, el modelo de esos países que siguieron fue un modelo particular, fue un modelo propio, que obviamente lo hegemónico de los países industrializados, o como lo quieran ustedes llamar, desarrollados, pues sí tuvo mucho que ver en la manera como se fueron diseñando los esquemas fiscales del tercer mundo. Una de las cosas que hizo Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos después de los años 70, en los países de la esfera soviética, fue hacer atractivo a estos países el American Way of Life. Incluso hay un pequeño escándalo, lo relata creo que Eric Hobsbawm, que a mí me da mucha risa, que se llama el escándalo de la cocina, Kitchen Scandal, algo así por el estilo, en donde va un secretario de comercio de Estados Unidos a Rusia a una exhibición de productos, y estaba allí, pues, supongo que era Brezhnev, y eran productos de cocina. Y entonces era un poco la idea, y la gente, pero en hordas, fueron a ver qué era la novedad que en Estados Unidos se estaba desarrollando en materia de licuadoras y de ese tipo de cosas que son. A México le pasa particularmente eso. Y tú lo mencionaste en algún momento, María, ese American Way of Life, todo el mundo quería tener ese mundo, y entonces, pero por eso el modelo de sustitución de importaciones mexicano, en cierto sentido, no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque se dedica a bienes de consumo y no a bienes de capital, cuando lo pudo haber hecho. Lo que vino haciendo ya está en el siglo XXI. Entonces, si hay que establecer una agenda respecto a cómo ingresar al estudio de la fiscalidad de Estados Unidos o de Canadá incluso, por establecer, digamos, un parámetro más grande, aunque deberíamos de compararlo también con Brasil, Argentina, etcétera, sería empezar por entender un poco, o por entender mucho la historia económica de la segunda mitad del siglo XX hasta 1991, la caída del muro de Berlín. Luego ya se lo puedes dejar a alguien más. Sí. María Ángel, ha levantado la mano también. Gracias. Carlos Becerril, que ahora ha estado muy citado en toda la cuestión fiscal. Carlos, adelante, por favor. Sí, no, la duda es, digamos, una cuestión mía en torno a lo que ahora estamos tratando de hacer, que es derecho procesal fiscal, es decir, la parte procedimental, que todos ustedes están invitados, pero una parte del asunto que le preguntaba a María un poco es, esta forma de detallar tan en la norma, ¿es producto de que no se les escape a un contribuyente porque no detallaron exactamente qué es un producto? Y ¿es así? O es, y la pregunta es, ¿esto es porque lo han exigido en los tribunales o en cualquier lugar? Alguna vez lo hablábamos
en algún espacio, hay normas que hasta dicen que es un flan exactamente, y dice debe ser con baño María. Entonces yo pregunto, ¿y si no es en baño María, entonces no es flan? Porque quieren exactamente ponerle eso. La pregunta, a lo mejor no hay respuesta, no tiene que haber respuesta para todo, por eso estamos construyendo conocimiento, pero es para que queden todos dentro. Van a quedar todos dentro los que detalla el concepto fiscal, pero ¿es por eso, porque lo exigen en tribunales? O porque lo exigen, digamos, en las propias convenciones. No lo sé. Y mi última, pero eso ya es como una observación, pero mía, es que ¿sabes por qué te lo digo? Porque hay una parte muy interesante cuando modifica la ley de amparo en 2013, la bendita fórmula Otero, que dice que no se aplica en efectos generales. Dicen que si la Corte dice que sí se va a aplicar en efectos generales, excepto la materia fiscal que no cambia y se queda con la fórmula Otero, siempre. Entonces mi pregunta la pregunta es, qué fuerte, ¿no, María? Se están protegiendo esta parte fiscal tan dramática, pero quisiera tu opinión desde lo que has estudiado. ¿Es porque lo exigen las masas desbordadas para no meter a nadie o porque así los tribunales lo van exigiendo en tribunales? No lo sé. Tú lo sabes mejor que Bueno, María. sí. En materia de ISIM, yo creo que respondió a la claridad federal de poder abarcar todos los impuestos locales, porque además se trataba de sustituir con un indirecto, además con un indirecto con ciertas particularidades, porque es un indirecto que grava desde el ingreso. Y eso lo metió en muchos problemas. De hecho, eso es una invitación que estoy haciendo, ¿no? O sea, veamos cómo es que tienen este paralelismo, no solamente político, sino también en diseño. Bueno, pero regresando. Yo creo que, decía yo, que responde a la claridad federal de abrazar, digamos, todos los impuestos, decía yo, porque se trata de sustituir con un indirecto impuestos locales de diversa índole. O sea, el patente, por ejemplo. El patente no es un impuesto indirecto, es un impuesto indirecto, con todas las particularidades que adquirió a nivel local. Yo al menos he estudiado el caso veracruzano, ¿no? Y ha sido un show. Todavía no tengo listo ese artículo, pero lo que sí quiero decir es que ahí hay también un problema, ¿no? O sea, es un impuesto indirecto que intenta sustituir a un directo, por ejemplo, ¿no? El que sí había, digamos, correspondencia, al menos en ese sentido, era con el que grababa, digamos, la compraventa, ¿no? Pero, por ejemplo, el que recaía sobre capitales. Y ahí evidentemente la única respuesta que tengo es eso, o sea, voy a decir, hambre, y a manera de pregunta, dudándolo más bien, de esta necesidad federal de, eliminar cualquier figura tributaria que gravara directa o indirectamente el comercio y la industria, ¿no? Pero eso creo que, insisto, ¿no? Supuso un problema bastante serio por lo que acabo de decir. Bueno, eso en principio. Y en segundo lugar, creo que también es esto que tú dices, también se explica, creo, al menos en algunos casos, porque así se llegó a definir en instancias jurídicas. Tú lo debes saber muchísimo mejor que yo. En el caso de esta investigación que refería, ¿no? De la CAREM, de los problemas que tuvo la CAREM con la Secretaría de Hacienda en términos de SIM, yo la hice. Junto con, o sea, lo hicimos Isabel y yo, Isabel la Bella y yo. Y entonces lo que nos encontramos ahí fue una defensa férrea de la CAREM por no no ser grabado con el ISIM, ¿no? Y lo ganó por esa vía. O sea, se fue, digamos, a un tribunal local, terminó en la Suprema y lo ganó. Después, la federación dijo, bueno, ok, ya, se ganó por este medio, digamos, ¿no? O sea, no te voy a cobrar ISIM porque tú no eres no eres, digamos, una persona con actividad comercial, sino que, digamos, eres un profesional que es grabado con el ICR, en tanto que adquiere cierta capacitación para ser un agente aduanal. Pero no obstante eso, a pesar de que le ganó, lo que hizo la federación fue modificar la legislación diciendo, bueno, pues no vamos a grabar a profesionistas como los aduaneros, pero lo que vamos a grabar entonces son las asociaciones
¿no? Digamos, mercantiles. Y como asociación mercantil sí tienes que grabar IPSIM, sí tienes que pagar IPSIM. Y entonces lo que hizo la CAREM fue impulsar toda una campaña dentro de la Confederación para que se cambiaran ya no como asociaciones mercantiles, sino como asociaciones, sí, también morales, pero tenían, digamos, otro carácter. Ahora no se me viene, digamos, el nombre, pero la cosa era como cambiar el registro, ¿no? Fiscal. Y entonces volvieron a ganar la batalla. No, o sea, los aduaneros quedaron exentos del ISIM. Y bueno, eso se logró, creo yo, o sea, eso también provocó que se ampliara, ¿no? Que se ampliara ese carácter casuístico que digo que existe en el ISIM. Yo creo que va por ahí. Luis yo me uno, Luis Aboites hace una pregunta, sí, Carlos, te alentaría mucho a explicarnos qué es exactamente esa excepcionalidad fiscal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Alguien sabe de ella además? Quizá un articulito de divulgación, o si nos puedes recomendar alguna lectura, todos te lo agradeceríamos con esto que estás diciendo sobre la resolución de la Suprema Corte. Si nos puedes dar un pequeño adelanto, te lo agradeceríamos, Carlos. Sí, en general, en 2013 se modifica la ley de amparo para que si los ministros o un caso es tan importante se declare una generalidad. Ejemplo, la primera declaratoria de generalidad o la segunda es sobre la ley de el consumo de marihuana. Cuando la Corte dice que se puede consumir porque es un derecho humano fundamental, así lo dice, no lo digo yo, entonces se hace declaratoria de generalidad para que se modifiquen todas las leyes que prohíban el consumo o lo penalicen. Y entonces el legislativo está obligado a modificar toda la legislación. Les dan un plazo para hacerlo, pero lo tienen que hacer. Pero dijeron que en materia fiscal no, porque lo que dice María, si ganaron un caso de que no les van a aplicar el ISIM y la Suprema Corte de pronto dice que es general, pues de que vivimos. Yo creo que va por ahí el asunto. ¿Existe caso? Sí, el ministro Cosío está en nuestro seminario de Historia del Derecho. Habrá que ver algo del tema. Y sí, yo al grupo mando un texto de doctrina sobre declaratoria de generalidad. Y lo mandamos a todo Facebook. Pues bueno, realmente ha sido, no sé si hay otro comentario también abierto, realmente ha sido especialmente muy fructífera, María del Ángel, esta conferencia, como las demás. Seguimos en este marco general de periodos, de periodizaciones, de actores, de distinta manera de actores, no son los mismos obviamente, tampoco es el mismo el gobierno federal, sino va cambiando y estas periodizaciones. Yo creo que ahora ha sido especialmente interesante esta conferencia, realmente te agradecemos la generosidad de estar ahora y también estar participando en todo este ciclo de conferencias, y pues vamos cerrando. Les agradecemos ahí, vamos a circularlo, Carlos ya nos dio un ejemplo, vamos a circularlos también a Facebook. Agradecemos a Facebook también a quien nos está siguiendo. Recordamos que todas las conferencias están en la portal de la Academia. Vuelvo a recordar, igual que con Luis, ahí hay comentarios de repente específicos, los están viendo en distintos momentos. Les pedimos que en algún momento también nosotros, como parte de estos conferencistas, pues respondamos, si podemos responderlos, aunque no sea, como dicen en televisión, en tiempo real. Pues les agradecemos mucho. Gracias, María Ángel. Perdón, Luis, adelante. Quiero nada más agregar a lo que dijiste una invitación para el próximo miércoles 13 de abril. Vamos a ver un tema dentro de este gran tema de la historia de las contribuyentes y la historia de la Hacienda Pública Mexicana, un tema muy relevante, que es el de la deuda pública y la historia hacendaria 1982-2010, o sea, finales del siglo XX, principios del XXI, que será impartida por nuestro colega, el doctor Gustavo del Ángel de El CIDE. Los esperamos, estoy seguro que va a estar muy interesante también. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Sí, los esperamos la siguiente reunión. Como siempre, agradecemos a la Academia, a Yasmín, a Adolfo, que nos acompañen, y dejo la palabra pues directamente a Yasmín para cerrar esta conferencia y este ciclo.
Gracias, Yasmín. Bien, pues de esta forma llegamos ya a la parte final de nuestra sesión de esta tarde y pues como ya lo mencionaron nuestros coordinadores, los esperamos en nuestra próxima sesión que va a tener fecha el 13 de abril y pues ya estamos a un par de sesiones de concluir nuestro ciclo. Es importante recordarles que nuestra última sesión se va a llevar a cabo el viernes 22 de abril, o sea, no vamos a continuar el miércoles como lo hemos venido haciendo, para que lo anoten en su agenda y lo recuerden, va a ser viernes 22 de abril para que lo tengan presente. Pues que tengan muy buena tarde y nos encontramos mañana en una transmisión más de la Academia Mexicana de la Historia. Hasta pronto.